Muchas gracias a todos los participantes en esta hora de este nuevo lanzamiento virtual de nuestro nuevo producto Destroyer TFI. Vamos a dar inicio con la presentación de las bondades de nuestro nuevo producto en el mercado. Vamos a poder apreciar algunas concepciones de las cuales todo el mundo está enterado, que todo el mundo ha manejado en algún momento con el manejo de los antiparasitarios. Y vamos a dar inicio a este lanzamiento de la siguiente forma. Destroyer TFI es nuestro nuevo antiparasitario con un control total para fasciole hepática, nematodes y ectoparásitos. Algo que debemos tener presente, y es algo que se mencionó en el Congreso Mundial de Parasitología en Varsovia, allá por los 1974, donde se mencionaba que para emprender el mayor esfuerzo en todo el mundo y evitar pérdidas ocasionadas por parásitos, es que debemos aumentar la fuente de proteínas animales necesarias para alimentar una población en explosiva expansión. Vale decir que necesitamos tener un control efectivo de aquella carga parasitaria que afecta a nuestras explotaciones, a nuestros animales, para poder obtener una mejor producción de proteína animal y con esto poder alimentar beneficiosamente a la población humana. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros ganaderos, nuestros criadores, puedan darse cuenta de la importancia de dar un antiparasitario a sus animales? Pues lo primero es ver que todas las enfermedades cuestan dinero. La prevención siempre es mucho más rentable que estar curando cualquier enfermedad, incluida la parasitaria. La mortalidad no es más que la punta del iceberg dentro de todo el escenario de la casuística de enfermedades parasitarias, en este caso, que pueda tener una explotación. El éxito de cualquier cría de animal, ya sea vacuno, porcino, aves, equinos, en fin, va a ser determinante por la futura rentabilidad de los mismos, siempre y cuando sus niveles de producción sean adecuados. Obviamente, el veterinario es la persona clave a la cual hay que acudir para prevenir las enfermedades. No solo está para curarlas, sino también para prevenirlas. Y también tenemos que tener acceso a la información de cada explotación que manejamos para poder determinar la mejor medida o la mejor opción para resolver el problema que tenemos. Y siempre contando con las recomendaciones de nuestro profesional veterinario para que junto con ellos podamos tomar la mejor y más sabia decisión. A pesar de esto, siempre hay explotaciones que no recogen datos, que lo llevan un poco al azar la crianza, pero a pesar de esto tratan de mejorar lo que tienen. Y está en nosotros el tratar de ayudarlos a que esto sea cada vez mejor. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues básicamente vamos a hablar un poco de la enfermedad, de qué es la carga parasitaria, qué es la parasitosis, algunas lesiones que provocan, que las vamos a ver gráficamente, algunos agentes causales y el impacto económico de las mismas. Las parasitosis, pues entonces, es la afectación de la carga parasitaria en nuestros animales. Como podemos ver en las diapositivas, tenemos la presentación de que en las heces ya tenemos carga parasitaria. Esto significa que tenemos una manifestación muy grave de una carga parasitaria en el animal. Tenemos una necropsia de un pulmón en un animal, donde también podemos ver nematodos broncopulmonares, donde también nos están diciendo que hay una carga parasitaria alta, donde este animal probablemente tuvo un cuadro neumónico, pero por efecto de carga parasitaria. Tenemos un grupo de tenias alojados en los intestinos de un animal parasitado, y obviamente tenemos la condición corporal del animal disminuida o venida a menos por la carga parasitaria o por el efecto de las toxinas que generan los parásitos en los animales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y sabiendo esto, pues vamos un poco más a la teoría.
Las gastroenteritis parasitarias en los bovinos son causadas por Tristrostoncilus, Haemonchus, Ostertagias, Coperias, Poesophagostomus, Nematodirus, y sabemos que son enfermedades de distribución mundial, o sea, no solo afectan a un solo país, afectan a todo el mundo, y están caracterizadas porque se infestan en la parte del abomaso, del intestino delgado y del intestino grueso. Su ciclo biológico, como sabemos, origina cuando el animal consume un pasto contaminado por las larvas o huevos de estas cargas parasitarias y empieza todo el ciclo completo donde el animal genera todo el modo de vida de esta carga parasitaria y empieza a ser perjudicado por la misma. Si tenemos una pérdida en pesos por carga parasitaria, cuando la carga es leve, perdemos en el primer año de vida de terneros entre 5 y 20 kilos de peso. Una carga moderada podemos perder hasta 40 kilos. En una carga grave podemos llegar a perder hasta 70 kilos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque ya empezamos a ver un demérito de nuestra economía solo porque haya parásitos en nuestros animales. La fasciolosis es otra enfermedad parasitaria de distribución mundial que afecta básicamente al hígado de los animales, pero hay que tener en cuenta que no solo afecta a los animales, también afecta al hombre. Y hoy en día la población humana también se ve afectada por esta enfermedad y es algo que tiene mucha consideración. Y básicamente está dada ¿por qué? Porque el hombre empieza a consumir hígados con carga parasitaria de animales beneficiados sin control alguno. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. En el caso de los animales, los signos clínicos básicamente están dados por anemia, emaciación, hemorragia en hígado, diarrea, bajo consumo de dieta, sobre todo en grasa, hay depresión del apetito, depresión de la rumia, hay ictericia, y puede desarrollar edema submandibular en carga parasitaria muy aguda o grave. En nuestro país existen infinidad de productos químicos para controlar el problema de fasciola y de nematodos gastrointestinales. Mas, sin embargo, no todos presentan una efectividad garantizada. Como podemos ver en esta diapositiva, es el ciclo biológico de la fasciola y démonos cuenta que en el humano también se ve afectado por el consumo de la metacercaria de esta carga parasitaria. También desarrollamos el mismo síntoma que en rumiantes, afección de hígado. Y esto conlleva después a tener un hígado con carga parasitaria de fasciola termina de esta manera. Fíjense el grado de cirrosis en la foto superior, donde ese hígado ya no puede metabolizar ningún alimento que haya sido ingerido por este animal en este caso. En la parte inferior, pues ese hígado todavía tiene algo de funcionabilidad, pero empieza a ir de más hacia menos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Es una carga parasitaria que afecta literalmente el funcionamiento metabólico de nuestros animales y eso conlleva a que tengamos bajos índices productivos y reproductivos muchas veces. Acá tenemos otra imagen gráfica de otra carga parasitaria, como son los nematodes. En la primera tenemos la presentación de tipo de formas de los huevos. En la segunda tenemos un intestino que ha sido diseccionado y podemos apreciar la carga parasitaria que está saliendo de él. En la superior tenemos cómo se adhieren los parásitos a la mucosa intestinal y hay algunos que migran de su zona de confort, que es la zona intestinal o estomacal, hacia otros órganos. Y en este caso tenemos uno que está migrando hacia los ojos. Entonces, es bastante importante tener conciencia de que la carga parasitaria que afecta a nuestros animales van a generar daño en ellos y esto por ende va a generar pérdida económica. Acá tenemos otra imagen de tenias que están caminando por el lumen intestinal. Hay otra donde tenemos una ecografía, una foto de una ecografía donde aparece un parásito bronquial, donde dense cuenta que
donde vaya a afectar el parásito va a generarnos problemas y muchas veces puede llevarnos inclusive hasta la muerte. ¿Qué daños producen los parásitos? Tanto en nuestros intestinos, pulmones, hígado y en algunos otros órganos. Lo primero es el efecto obstructivo. Fíjense la imagen, ahí podemos apreciar que la carga parasitaria es tan alta que ya no permite ni siquiera el paso de los alimentos, sino que solo es pura carga parasitaria. Y con razón a veces dicen las personas mayores, ¿no? Me siento agotagado y probablemente no es porque tenga gases, es porque tenga carga parasitaria. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si nosotros nos sentimos así, imagínense cómo se sienten los animales que no pueden hablar. Efecto irritativo, ya lo vimos en una imagen previa, y acá la estamos viendo en una endoscopía, donde la simple presencia del parásito genera irritación de la mucosa y por esto el animal afectado va a tener problemas de diarrea, problemas de secreción excesiva de mucosa en el caso de bronquios, y esto va a generar problemas entéricos como problemas respiratorios. El efecto exfoliatriz básicamente está indicado al daño que genera el parásito al momento de prenderse del órgano para no moverse de ahí y alimentarse del hospedador. Entonces ahí es donde empiezan a lesionar la mucosa de la cual se están prendiendo y esto hace que genere focos de petequias o de hemorragias donde el animal empieza a perder fluido sanguíneo y empieza a tener carga de anemia debido a la carga parasitaria. El efecto tóxico, que es la parte final de todo el daño que pueden generar los parásitos, donde el animal se ve desmedido en toda su potencia, se ve disminuido a nivel de funcionabilidad, de apariencia, y esto genera en el peor escenario hasta la muerte del animal. En algunos casos vemos animales que sobreviven con este tipo de aspecto como el de la imagen y vemos de que el animal trata de seguir sobreviviendo, por decirlo de alguna manera, a la carga parasitaria que tiene y muchas veces no llega a conseguir seguir sobreviviendo porque es tanto el desgaste que tiene internamente que el animal termina muriendo. Económicamente, ¿cuál es el impacto que nos da esta enfermedad? Tenemos dos métodos o dos formas de medirlo. Directamente, con pérdidas visibles, básicamente con mortalidad de animales, los animales que se encuentran flacos, los animales mal desarrollados o subdesarrollados, el bajo rendimiento de producciones tanto en carne como en leche, como en huevos en el caso de aves, y la mala calidad de los mismos. Dense cuenta de que un animal que está desnutrido no va a generar una buena condición de carcasa. Y las pérdidas invisibles de la parte directa, problemas de fertilidad, la cambio de estructura del hato, o sea, tengo animales que se encuentran parasitados en la etapa temprana de su vida, pero no puedo llegar a generar que produzcan prontamente porque demoran su desarrollo para llegar a etapa de producción. Y como un impacto indirecto tenemos los costos adicionales, donde tenemos la mano de obra, que tenemos que estar sobrealimentando a los animales, el uso de antiparasitarios que muchas veces no funcionan y en lugar de ayudar a disminuir este impacto económico, lo siguen manteniendo. Y en ingresos no percibidos, pues es el acceso de denegación al mercado final. Vimos la foto del hígado con cirrosis, es un hígado que se tiene que decomisar en camal, no puede ser apto para consumo humano, por ende aquel productor que le decomisen una cantidad N de hígados en su momento está perdiendo economía, está perdiendo plata y eso es contraproducente. El doctor Griffith en el 2014 realizó un cálculo económico de todas las pérdidas ocasionadas por parásitos y solo lo contempló en base a la reducción de producción. No contempló el impacto por mano de obra, por personal involucrado, medicamentos y algunos otros aspectos más que se podrían considerar dentro del costo de una carga parasitaria. Él lo consideró bajo la producción como tal y estimó
que dependiendo de la carga parasitaria que estaba afectado la explotación, teníamos un gasto cuantioso. Como ejemplo tenemos que cuando tenemos una carga parasitaria por parásitos gastrointestinales, tenemos una pérdida en promedio de 7.011 billones de dólares. En el caso de tener garrapatosis, tenemos una pérdida de 3.240 billones. En caso de tener tórsalo, tenemos en promedio 0,38 billones de dólares de pérdida. Por gusaneras es un monto muy similar, estamos hablando de 0,34 billones de pérdida. En el caso de moscas del establo, estamos también hablando del mismo monto de 0,34 billones de dólares en pérdida. Si hacemos un cálculo de estimación sobre la población de América Latina, donde se considera que en promedio hay 213 millones de cabezas de animales, los parásitos internos y externos, estimamos que la pérdida económica generada por esta carga parasitaria solo en América Latina es en promedio de 22,79 billones de dólares. Y solo por interferir con la producción. Entonces, démonos cuenta de que económicamente es un impacto, o mejor dicho, como dicen los jugadores de boxeo, esto es un gancho al hígado, porque nos está afectando directamente con nuestra economía. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué estrategias de control podemos aplicar para controlar este tipo de problemas? Pues básicamente tenemos las estrategias antiguas o tradicionales, que siempre son estrategias reactivas, que siempre van a trabajar en base a la presentación de signos y síntomas de la carga parasitaria, y siempre hay un riesgo de fracaso con las mismas. Son estrategias que hasta la fecha seguimos manejando en muchas explotaciones y solo asumimos de que están puestas en práctica porque el ganadero se da cuenta recién de que tiene un problema de carga parasitaria cuando el animal está con todas las características sintomatológicas o con signos de que tiene carga parasitaria. Pero hoy en día se está viendo de que debemos ser un poco más proactivos, programar un poco más este tipo de situaciones y ser más prevencionistas. ¿Por qué? Porque si yo llego a controlar eficientemente la carga parasitaria de mi explotación, voy a prevenir que esa pérdida económica que vimos hace un momento se dé en mi explotación. Entonces tengo que ser preventivo, ser proactivo y siempre programar nuestras dosificaciones para hacerlas más eficientes y con esto también hacer rotación de productos para que también vuelva a ser eficiente el control y tengamos una ganancia económica en lugar de una pérdida económica. ¿Y cuándo es el momento de desparasitar? Pues básicamente realizando un uso racional de antiparasitarios donde se implique no solo evitar utilizarlos de forma abusiva, o sea, usarlos a diestra y siniestra, sino que los empleemos cuando realmente sea necesario utilizarlos para que sean eficaces. Por eso, también hay que incidir en que es imprescindible atender no solo a seguir una rutina de desparasitación en el momento preciso, sino conocer el ciclo del parásito que está siendo afectado, mi explotación, para darle en el momento imprescindible para poder atajar la manifestación del mismo. Entonces recordemos que no solo es preciso tener una rutina de desparasitación, sino que hay que hacerla en el momento adecuado. ¿Y cuál sería el producto adecuado? Pues en este caso, Destroyer TFI es un producto que tiene una de las claves a tener en cuenta para la desparasitación como producto adecuado. Es muy importante que utilicemos la duración de suficiencia para hacer los tratamientos de forma constante. Una ventaja que tenemos con Destroyer TFI es que gracias a su composición, que la vamos a ver dentro de un minuto, podemos aprovechar la eficiencia de la misma. Así es que acá podemos aprovechar
que gracias a su efecto composicional obtenemos un beneficio de un producto adecuado para controlar nuestras parasitosis. Ahora bien, vamos a hablar específicamente de Destroyer TFI. Destroyer TFI es una composición de triple acción donde manejamos triclavendazole, febendazole e ivermectina. Es un producto que, si bien es cierto, es una fórmula que existe en el mercado actual, pero nosotros como TQC la estamos incorporando en nuestro portafolio de antiparasitarios y le estamos dando el plus de ventaja para utilizarlo dentro de la rotación de nuestros antiparasitarios de nuestra gama de cartera. Y también tenemos la ventaja que con la asociación de estos tres antiparasitarios hacemos sinergia de los tres para que sea más eficiente el control de parásitos gastrointestinales, de parásitos en fasciola hepática y de ectoparásitos. Asimismo, la gran fórmula de Destroyer TFI con el adicional de aminoácidos como la metionina y la lisina y de microminerales como el selenio, el cobre y el cobalto permiten una mejor eficiencia hepática y por ende un mejor efecto energizante en metabolismo de hígado para ayudar a que el animal que se encuentre parasitado tenga un mejor aprovechamiento del producto y salga mucho más rápido del cuadro parasitario. Destroyer TFI está indicado entonces para el control de parásitos como fasciola hepática, tanto en su forma aguda, subaguda y crónica, para nematodos gastrointestinales y pulmonares, y para ectoparásitos en el caso de Oestus ovis y de miasis. Este producto lo puedo aplicar tanto en vacunos como en ovinos, caprinos y camellos sudamericanos. En el caso de vacunos, la dosis es de 1 ml por cada 10 kilos de peso vivo. En el caso de ovinos, caprinos y camelios, es 1 ml por cada 12 de peso vivo. Entonces, es muy fácil de poder aplicar, dado que se da vía oral. No tenemos mayores restricciones en lo que es pesos para poder darlo. Hay que tener siempre cuidado con animales preñados. Es una buena recomendación siempre de todo antiparasitario. Y hay que tener siempre ojo avisor a la carga parasitaria que estamos tratando de controlar. Destroyer TFI, realizamos un estudio de eficacia del mismo, donde podemos ver que hicimos un ensayo de campo, donde generamos un grupo control y un grupo de aplicación de Destroyer TFI, donde hicimos una evaluación coprológica para ver la carga parasitaria de los animales en el estudio, y al final obtuvimos como resultados eficiencias por encima del 97% a partir de las 48 horas post aplicación de producto, del 100% post 96 horas de aplicación de producto. Y cuando se hizo evaluación a los 10 días del producto, vimos que la eficiencia de 100% se mantenía. Entonces, viendo el estudio como tal, hicimos un control en 45 animales de promedio de peso de 430 kilos, donde a 30 de ellos se les aplicó Destroyer TFI y a 15 de ellos se les dejó como control. En este grupo de animales, 48 horas después, el grupo que tuvo aplicación de Destroyer, como vimos, tuvo un 97% por encima de eficacia sobre el control de huevos, mientras que el control mantenía todavía la carga parasitaria. A las 96 horas de la evaluación, vimos que Destroyer TFI ya había controlado el 100% de la carga parasitaria, mientras que el control permanecía con la misma. Entonces, podemos con certeza mencionar que la eficacia de Destroyer TFI es de 100% menos carga parasitaria a partir de las 96 horas en adelante. Y esto es algo que está demostrado en el estudio de efectividad que se realizó con la Universidad del Centro aquí en el país para ver la cantidad de carga parasitaria que teníamos en los animales y vimos de que gracias a la aplicación de Destroyer TFI pudimos obtener 100% de eficacia a partir de las 96 horas y a partir de las 48 ya teníamos prácticamente el 100%, que es el 97.5% de eficacia. Entonces tenemos que a partir del segundo día de aplicación
tenemos un control eficiente de carga antiparasitaria en nuestros animales. Y esto hay que tenerlo siempre presente cuando apliquemos un programa de control de desparasitación. ¿Qué ventajas competitivas tendría Destroyer TFI entonces? Como sabemos, es un antiparasitario oral de amplio espectro, con una gran eficacia tanto para formas juveniles como adultas en caso de fasciola, para controlar nematodes, tanto intestinales como pulmonares, tenias, obviamente, en ectoparásitos hablamos de la larva de Oestrus ovis, y como preventivo de miasis en el caso de algunas heridas de castración o heridas generadas por algún otro tipo de objeto cortopunzante. Entonces, la primera ventaja, tenemos un producto de amplio espectro, tenemos una mejor sinergia y por ende una menor resistencia debido a la formulación que manejamos. Es un producto, como les mencioné hace unos momentos, gracias a esa sinergia de esos tres ingredientes que son el triclavendazole, el febendazole y la ivermectina, logramos controlar eficientemente la carga parasitaria y esto nos conlleva a ser cada vez más amigables con nuestros animales y generar mejores producciones con los mismos. Tenemos más del 97% de eficacia a las 48 horas. Recordemos que a partir de las 96 ya tenemos el 100% de eficacia sobre el control de carga parasitaria y que es fácil de dosificar. Es de forma oral, no tenemos mayores complicaciones, es poca cantidad de producto que podemos utilizar por cada animal adulto y es muy fácil de aplicarlo. ¿Y qué podemos concluir al final de todo lo que hemos escuchado hoy? Lo primero, tenemos una alta eficacia contra fasciola hepática. Lo segundo, que tenemos alta eficacia contra nematodes gastrointestinales. Lo tercero, una alta eficacia contra Oestrus y miasis. Y el cuarto, sin ser menos importante los tres anteriores, que nuestro retorno económico de inversión por aplicación de este antiparasitario está 100% retornado con la cantidad de producción que podamos obtener con nuestros animales. Y, por supuesto, que nosotros tenemos una eficacia del 100% de producto demostrado con pruebas científicas para decir esto, eficacia del 100%. Destroyer TFI, nuestro producto antiparasitario que se aúna a la fuerza del equipo antiparasitario de la línea TQC. Y para terminar, pues nada más que darles un pequeño tip del doctor Alfonso Martínez, donde el uso racional de antiparasitarios es lo que los buenos ganaderos asesorados por buenos veterinarios llevan haciendo toda la vida. Muchísimas gracias. Jorge, muchísimas gracias por la presentación del producto. Te estoy enviando unas preguntas por interno que nos han compartido algunos clientes. Les repito que el espacio es abierto y pueden enviarnos también más preguntas por el chat o por el botón de preguntas y respuestas para que Jorge pueda resolverlas. Perfecto. La primera pregunta que estoy viendo es, ¿en qué beneficia la combinación de estos tres componentes? Como lo mencioné previamente, la composición o la sinergia de los tres componentes va a permitir maximizar la eficiencia de cada uno de ellos al control de cada carga parasitaria. Si bien es cierto, sabemos que el triclendazole es uno de los antiparasitarios que mejor se ha comportado hasta la fecha, pero ya ha venido empezando a tener algunas resistencias dentro del uso del mismo, y esto ha conllevado a que se le asocie siempre con algún otro antiparasitario para ayudar a mejorar esa resistencia. Al mezclar el triclavendazole con el febendazole y la ivermectina, lo que hacemos es
maximizar la resistencia del producto con los animales de carga parasitaria, vale decir, evitamos que el animal parasitario reaccione más rápido hacia la droga y genere resistencia en su nuevo ciclo de vida, su nueva generación, y con esto permitimos de que dure mucho más tiempo la eficacia del producto, no solo en la primera generación de uso, sino en todas las que puedan venir en el futuro. Y la segunda es que al maximizarlo con la ivermectina, hacemos de que la carga parasitaria, tanto interna como externa, sea mejor controlada, y con esto aprovechamos mejor el uso farmacodinámico y farmacocinético de ambas drogas que están aplicadas en el momento de dar el producto. Y al darle el febendazole aunado a estos dos, ivermectina y triclorbendazole, manejamos una mejor sinergia de farmacodinámica al momento de que cada uno entra a trabajar específicamente sobre la carga parasitaria de uniones débiles en caso de proteínas, en caso de cutículas, en caso de absorciones de mitocondriales, que eso permitiría que cada uno de estos al final tenga un triple impacto. Si lo ponemos como una analogía, estaríamos mencionando de que en lugar de estar usando una granada, estamos usando todo un paquete de C4 para eliminar esta carga parasitaria. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la ventaja de TFI sobre otros antiparasitarios? Un poco lo que mencioné hace un momento. O sea, la ventaja de TFI es de que estamos generando una mejor sinergia de productos antiparasitarios, con una mejor disponibilidad tanto farmacocinética como farmacodinámica para combatir la carga parasitaria y con esto erradicarla más eficientemente. ¿El producto tiene tiempo de retiro? Sí, tiene tiempo de retiro en leche, básicamente. Es un tiempo de retiro de 2 días. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto, sobre todo porque actualmente la industria está haciendo mucho hincapié en tiempos de retiro de las drogas utilizadas en animales. En carne no tenemos mayores problemas de uso, entonces podríamos trabajarlo sin problemas. ¿Podría indicar un ejemplo para una correcta rotación del principio activo para evitar resistencias? Como ejemplo, yo te podría poner la línea TQC, manejamos actualmente el Destroyer TFI, trabajamos el Ranide, trabajamos el Destroyer TF y el Destroyer. Yo podría aplicar un programa de rotación primero con Ranide para controlar problemas de fasciola hepática y parte de gastrointestinales. Y para mi siguiente dosificación puedo trabajar con Destroyer TFI. Termino de controlar la carga parasitaria controlada por Ranide para que sea mucho menor y en la mayoría de los casos, como hemos visto, sea erradicada. Y empezamos a trabajar sobre la carga parasitaria externa de alguna de las explotaciones en las cuales estemos trabajando. Posteriormente a este, puedo trabajar con Destroyer TF o Destroyer para seguir controlando la carga parasitaria interna y de ahí volver a repetir a Destroyer TFI para reiniciar otra vez el ciclo de inactividad de la carga parasitaria completa. Entonces yo puedo ir jugando con los antiparasitarios, en el caso de la línea TQC, uno cada vez que aplico en el tiempo para ayudarme a dar el ciclo completo de rotación de los mismos. La otra pregunta es, ¿van a sacar más opciones de antiparasitarios con nuevas combinaciones? Pues, mira, es una pregunta bastante buena, bastante interesante, y la respuesta es que sí. En el tiempo nosotros como TQC estamos tratando de innovar cada vez con mejores productos en nuestras líneas y también tratar de generar nuevas opciones de uso de productos para nuestros clientes. Entonces, yo creyera que muy pronto tendremos respuestas de productos nuevos bajo esta premisa y esperemos que no pase demasiado tiempo y que más bien en lugar de tener un lanzamiento virtual como hoy día, seamos un lanzamiento virtual y en vivo la siguiente vez que hacemos un lanzamiento de producto nuevo. Ya.
Estamos repitiendo tiempos retiros en las preguntas. Si incremento la dosis, ¿es más eficaz? ¿Puedo incrementar la dosis de producto? Sí, su medida de seguridad está dada hasta darle hasta 4 veces la dosis de producto, pero no voy a incrementar, o sea, no por darle más dosis voy a ser más eficiente controlando la carga parasitaria. O sea, ese es un mito. Lo que vamos a hacer en realidad es gastar más dinero, porque voy a gastar más producto para controlar lo mismo. Entonces, la dosis recomendada, recuerden, en caso de vacunas es 1 ml por cada 10 kilos de peso vivo. Y en caso de animales rumiantes menores es 1 ml por cada 12 kilos de peso vivo. Entonces, esas son las drogas de eficiencia óptima con las cuales podemos trabajar. No hay necesidad de duplicar o triplicar la dosis porque, como les vuelvo a repetir, estaríamos gastando dinero en lugar de gastar balas en carga parasitaria. Lo recomendable es manejarlo en base a la carga parasitaria que estamos manejando. Hay explotaciones que podemos tener una rotación de producto cada 3 meses sin mayor problema, debido a que su carga parasitaria no es muy alta. Pero hay explotaciones donde la carga parasitaria es bastante agresiva y se recomienda que por lo menos un lapso entre 30 y 45 días como máximo se genere rotación de antiparasitarios para ayudar a controlar la carga parasitaria. Una vez que esta esté controlada, puedo recién empezar a alargar un poco más las dosificaciones y puedo manejarlo cada 60 días hasta cada 30 días, cuando el escenario es mucho más prometedor. ¿Puedo aplicar antiparasitarios y multivitamínicos al mismo tiempo o debo esperar y cuánto tiempo? En el caso de Destroyer TFI tenemos una gran ventaja. Como la composición tiene 2 aminoácidos más microminerales que permiten la funcionabilidad hepática, nos permite que este hígado no esté tan dolido al momento de ser dosificado. Por ende, si yo aplico un multivitamínico, en el caso de nosotros, como TQC tenemos el Super Pro, podríamos ayudar a que este hígado trabaje más eficientemente y el animal recupere mucho más rápido su metabolismo y empiece a producir más rápido. Entonces, sí se puede dosificar y aplicar un multivitamínico como el Super Pro para ayudarles a mejorar el estado de condición del animal. ¿Puedo aplicarlo en vacas en producción? Sí podríamos aplicarlo, pero tengan en cuenta que hay que tener mucho cuidado con el tiempo de retiro. Yo preferiría aplicarlo en vacas que estén próximas a ser secadas para ayudar que en el periodo de seca prevengamos la carga parasitaria, mejoremos la inmunidad de ternero en vientre y con esto tengamos una buena secuencia de parto. TFI puede ser utilizado también en animales domésticos. A la fecha no hemos hecho un estudio como tal para aplicarlo en animales como perritos o gatitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Los antiparasitarios diseñados para animales de compañía son específicos para cada especie, básicamente por la cantidad de ingrediente activo que tiene la droga que utilizan para ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es cierto que la ivermectina, el triclavendazol y el febendazol son antiparasitarios que se pueden aplicar a animales de compañía, pero como vuelvo a repetir, la cantidad de concentración de ingrediente activo es menor para ellos que para el caso de rumiantes, como el caso del Destroyer TFI. La concentración de ivermectina que posee el producto puede eliminar un ectoparásito como garrapatas. La concentración de ivermectina es al 0,2%. Está diseñada para controlar específicamente problemas de miasis y problemas de Oestrus ovis. Para el caso de garrapatas, la eficiencia es un poco baja, no es tan eficaz como una ivermectina al 1%. Entonces hay que tener mucho cuidado, no por el hecho de que el producto tenga una ivermectina como composición, vaya a hacer que me controle toda la carga parasitaria externa. No, tiene cierto rango de eficiencia y este no va a ir más allá del 30%. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El uso de ivermectina inyectable ya no sería necesario si es que utilizo este nuevo antiparasitario.
No sería necesario siempre y cuando tú no tengas una carga parasitaria externa como una garrapatosis extrema, o como que tuvieras un problema de piojos o masticadores o chupadores extremos. No. Ahí sí tendrías que aplicar de todas maneras un producto externo para controlarlos. Tenemos que tener en cuenta que la cantidad de ivermectina que tiene un destroyer TFI, lo vuelvo a repetir, tiene cierto efecto para cierta carga parasitaria externa, como es oestrus y como es miasis, y un grado de eficiencia para el resto de carga parasitaria externa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En animales preñados es la misma dosis. Animales preñados manejamos la misma dosis en realidad, 1 por cada 10 en vacunos y 1 por cada 12 en caso de animales rumiantes menores. Pero hay que tener cuidado con el manejo del producto al momento de darlo. Hay que tener mucho cuidado porque un mal manejo siempre podemos hacer que genere un aborto y no puede ser el aborto generado por el producto, a veces puede ser por el manejo que le damos al animal. Y última pregunta dice, ¿no sería mejor desparasitar primero y luego eliminarlos completamente usando después minerales, aminoácidos o vitaminas? En este tema hay mucho avance en realidad dentro de la parte farmacológica. Antiguamente la mayoría de antiparasitarios eran unidroga, o sea, una sola base de droga, y no tenían ningún suplemento que ayudara a que el metabolismo del hígado mejore en eficiencia. En la actualidad, la mayoría de antiparasitarios en el mercado manejan un aditivo que ayuda a mejorar la capacidad de metabolismo del hígado. Y en el caso de Destroyer TFI, pues hemos invertido en que sea mucho más eficiente este metabolismo de hígado para que la respuesta de estos animales después de haber sido dosificados sea mucho más eficiente. Entonces, sí se podría manejar independientemente, primero desparasitar y después hacer todo un programa de tonificaciones para el animal, pero hay que tener una cosa en cuenta, que eso involucraría hacer doble manejo y eso involucra doble recurso de todo. Entonces, si yo puedo manejarlo todo con productos de eficiencia comprobada para que pueda mejorar la carga parasitaria, disminuirla, mejoro producción de carne, por dar un ejemplo, o de leche, por citar el otro ejemplo, puedo aunarlo con programas de tonificación. Y más aún, si sé que el antiparasitario que estoy usando como Destroyer TFI ya tiene productos que me ayudan a mejorar el metabolismo del hígado, con mayor razón puedo tener la seguridad de aplicar tónicos que me permitan a que el animal regrese mucho más rápido a sus condiciones de producción normal. Bien, sería todas las preguntas que han enviado y ha sido un placer nuevamente estar con ustedes.